de una comunicación de mi defensa. Ese documento a lo mejor no lo reciben, pero yo lo voy a colgar en las redes para que todo el país conozca mi defensa. Esos que fungen como magistrados son ilegítimos e inconstitucionales. Un grupo de presuntos magistrados cuya designación no había sido de acuerdo al procedimiento establecido en la ley y que la mayoría de ellos no cumplen con los requisitos exigidos por nuestra Constitución para ocupar tan alto cargo. Indudablemente que además de la creatividad que tiene este diputado de asegurar que nos vigilan por DirecTV, también es pitonizo. Puede ver el futuro. Deberíamos hacerle una consulta para ver qué va a pasar en el país. Es lamentable, y digo que es lamentable porque esa celeridad también deberían aplicarla para decidir otros asuntos, otros recursos trascendentales para el país, como el que cursa ante la sala electoral contra el acto de violación a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, donde resultaron electos 3 diputados del estado Amazonas, que a esta fecha todavía se mantienen sin representante ante el cuerpo deliberante. Si ustedes leen el contenido, como se los leí de la convocatoria, o sea, es para acordar la logística de la selección que correspondía hacer al Consejo Moral Republicano. Más, por supuesto, no habían llegado los expedientes, pero esa reunión no se realizó. Este es el acta, el asiento del libro, que no solamente no la firmé yo y la secretaria, sino que no la firmó el defensor del pueblo. Esa reunión tan no se dio que el defensor del pueblo no la firmó. Esa reunión se hubiese dado, dice el contenido del acta, que se hizo una revisión exhaustiva de los 381 expedientes que mandó la Asamblea Nacional, pero en ninguna parte se dice, yo le voy a dar esto a los periodistas, en ninguna parte se dice que en esa reunión, para el supuesto negado de que se hubiese realizado, que se seleccionaron los magistrados. Léanla, yo se las voy a dar para que vean. Materialmente era imposible. Yo les dije que los expedientes llegaron el 14. El día 17 de diciembre llegaron el 14 a la 1:10 de la tarde. El día 17, que era el día de fiesta nacional, los expedientes fueron mandados a la Asamblea Nacional. Es decir, que apenas 48 horas para hacer la selección de 381 expedientes. Quizás este tribunal, si tomara decisiones como esa, tuviera más credibilidad y más respetabilidad, cosa que al parecer no les importa. Aquí está. Se envía el día 17 de diciembre la comunicación que se envía a la Asamblea Nacional. Pero como dato curioso, ustedes revisan esta lista que llegó de la Asamblea del Consejo Moral y la que se fue del Consejo Moral a la Asamblea, y hay un actual magistrado que no aparece en ninguna de las dos listas. Imagínense si estará amañado ese proceso. Él se llama Juan Carlos Valdés González, suplente de la Sala Constitucional, cédula de identidad. En estas dos listas, en ninguna de las dos aparece. No es tan mentira lo que yo estoy diciendo. Pero sin embargo, no sé cómo las obtuvo. Yo voy al Consejo Moral Republicano y con todos los obstáculos que tuve, por fin pude revisar las actas, las comunicaciones recibidas, y le preguntó a la secretaria si el diputado Pedro Carreño alguna vez ha solicitado copia certificada de algún documento. Ya me dice que no. Yo le digo, bueno, te voy a solicitar por escrito que me expida certificación de esa circunstancia. Pues me la expidió, donde me dice la secretaria del Consejo Moral Republicano, y me expidió una certificación de que en los asientos del Consejo Moral Republicano no consta que este diputado haya pedido una copia certificada. ¿Cómo obtuvo la copia?
sea que además de... También. Uno también se pregunta con qué milagro de Dios llegó ese diputado a ser, ese magistrado llegó a ser magistrado, si no estaba en la lista, ¿verdad? Cosas que pasan. Sobre este aspecto yo quiero recordar que una vez que denuncié la violación del orden constitucional, que se había roto el orden constitucional, se convocó al Consejo de la Defensa de la Nación. Eso fue un hecho notorio comunicacional, donde estuvo presente el presidente de la Sala Constitucional y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y otros estuvieron allí, los integrantes de ese Consejo de Defensa de la Nación. Y de inmediato los magistrados, los abogados que fungen como magistrados, procedieron raudo y velozmente a cambiar las decisiones. Cambiaron las sentencias, las maquillaron porque todavía hay una ruptura del orden constitucional. Lo que significa que yo tenía razón. Porque si no he tenido razón, yo salgo a pelear mi sentencia, ¿verdad? Digo, no, sí, es que la sentencia es correcta y eso que estamos diciendo es así. Pues no, ellos rápidamente salieron y cambiaron sus decisiones. Igualmente, o por otro lado, alega el diputado en su alarmante solicitud al Tribunal Supremo de Justicia de antejuicio de mérito en mi contra, que mi actuación, oigan esto, que mi actuación va en detrimento de la majestuosidad y decoro del poder ciudadano, porque yo he atacado las decisiones del presidente de la República de convocar una asamblea constituyente. Sí lo he hecho y lo seguiré haciendo. Esa convocatoria viola la Constitución y yo estoy obligada a hacer respetar esta Constitución. Estoy obligada. Y además, el presidente no es el poder soberano. El poder soberano es el pueblo. Es solo el pueblo quien puede convocar una asamblea nacional. Solo el pueblo puede darse una nueva constitución. Y además, es una opinión mía. Habría que consultar al pueblo. Yo estoy segura de que el pueblo, si decide cambiar esta constitución, va a querer una constitución mejor que esta, no ir hacia atrás. Pero pareciera que defender la constitución constituye un delito. Nuevamente criminalizan mis actuaciones. Es decir, que es un crimen defender la constitución. En este país se ha convertido eso en un crimen. Vamos a estar bien alerta con eso. Defender la Constitución en este país parece que constituye un crimen. Yo quiero recordar que el caos en este país no lo ha ocasionado la fiscal general de la República. Los responsables de que nuestra gente no tenga acceso a los alimentos básicos, que otros estén comiendo de la basura, que otros mueran por falta de medicina, que no sean debidamente atendidos en los centros de salud, que los hospitales no tengan insumos, que no se encuentren productos de higiene personal, que la mayoría de los crímenes son producto de la inseguridad que se vive, donde el índice de muertes violentas para el año 2016 fue de 70.1 por cada 100.000 habitantes. Eso no es responsable de la fiscal general, son otros los responsables. Se están procesando a civiles por la justicia militar y en los cuales el Ministerio Público no tiene acceso. Eso es un misterio. Claro, la molestia que tienen es que porque Pernalete no lo mató una pistola de perno cautivo. Definitivamente eso. Y en lo que se fundamenta para pedirme un antejuicio de mérito. ¿Cómo quisiera que el diputado hubiese sido diligente en pedir antejuicio
a los responsables de la escasez de alimentos, de medicina, a los que violan los derechos humanos, para pedir sanciones a quienes trafican con drogas, a las mafias, a los que se adueñan del carbón incautado, a los que solicitan, a aquellos que reprimen ferozmente a quienes reclaman sus derechos. Eso sí es lamentable. Yo pedí de imputar a un funcionario de la Guardia Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia de manera rauda y veloz también se pronunció diciendo que él tenía antejuicio de mérito. Bueno, que con esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia el antejuicio de mérito ya tampoco existe, porque yo soy una alta funcionaria y eso no es el procedimiento para el antejuicio de mérito, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, todos los ciudadanos, a partir de esa sentencia, cualquier ciudadano está investido de autoridad para solicitar antejuicio de mérito contra cualquier funcionario, sea por drogas, por los narcosobrinos, por al presidente del Estado. Por otro lado, el diputado se elige como guardián. No sé de qué. ¿Quién le dio esa facultad al diputado de actuar en representación de la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional la representa a su presidente y la directiva. Él es un miembro más de la Asamblea Nacional. Yo dirigí una comunicación a la Asamblea Nacional para verificar si estaba facultado para representar a la Asamblea Nacional en este acto. Pero para eso sí sirve la Asamblea Nacional. El desacato cuando me conviene y cuando me conviene actúo en nombre de ella. Usurpando funciones. Solo es un integrante de ese cuerpo colegiado. Lo cierto es que a partir de esas apresuradas y defectuosas actuaciones de ese cuerpo judicial, la democracia puede ser arrasada por factores políticos atrincherados en el poder, que se escudan en las fuerzas coercitivas del Estado para contener el descontento popular. Pero hay una cosa. Yo tengo aquí una comunicación. Yo designé al vicefiscal como lo dice la ley orgánica del Ministerio Público. Pero yo tengo aquí una comunicación de la directiva de la Asamblea Nacional que dicen que ellos autorizan la designación del vicefiscal. ¿Cuál tiene validez? ¿La de la Asamblea Nacional o la que entiendo que ya debes haberla hecho? Yo desconozco ese vicefiscal. Para mí el vicefiscal... Los gobiernos deben brindarle felicidad a los pueblos, no penurias y calamidades, como la que vive nuestro pueblo actualmente. Salgan a ver las colas de las panaderías. Yo salgo de mi casa y me encuentro como 4 o 5 colas. En los supermercados, vayan y vean las colas. Vayan a buscar un medicamento para los hipertensos, las gotas para los que tienen glaucoma. Vayan a operarse en un hospital para que vean calamidades. Yo no he cometido delitos ni faltas. Pero además, aún así, yo no me voy a someter a ese tribunal inconstitucional e ilegítimo. Este es un fraude procesal, lo dije, el más vergonzoso, con el que se pretende intimidar a la fiscal general de la República. Pretenden callarme porque advertí nacional e internacionalmente que los integrantes de la Sala Constitucional, así como los magistrados que designaron de manera rápida, abandonaron el sometimiento a la Constitución, usurpando cualquier poder, el de la Asamblea, el del Ministerio Público y cualquier. Callarme para que no siga diciendo verdades, tales como que actualmente persiste en Venezuela una grosera ruptura del orden constitucional, que previene de la represión desmedida por parte de los órganos de seguridad del Estado y de las sentencias proferidas por el Tribunal Supremo de Justicia. Pero no lo lograrán. Vamos a triunfar. Son estas las circunstancias que me obligan como mujer de leyes a pegarme al artículo 333 de la Constitución, asumiendo que ningún acto de fuerza le hará perder la vigencia a la Constitución. Y en mi carácter de fiscal general de la República o de ciudadana venezolana, si el Tribunal Supremo de Justicia decidiera removerme arbitrariamente en mi condición de servidora pública,
tendré el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia, al igual que todo el pueblo venezolano. Esto es un golpe de Estado, más grotesco que nada. Seguiré en la lucha y vamos a triunfar. Dios bendiga a Venezuela. ¡Amén!